Hola amigos, soy Joaquín. Bienvenidos a este comentario que corresponde a hoy, lunes 11 de agosto de 2025. Y son las 9:10, como puedes ver. Hola Andoni, hola Julen, soy papá. Bien, vamos con el análisis de esta semana. Vamos a echarle un vistazo a nuestra cartera, vamos a ver qué está ocurriendo por el mundo que parece que está más o menos en piloto automático. O esa por lo menos es la sensación que tengo yo propia de un mes de agosto. Van sucediendo cosas, cualquier conflicto, circunstancia importante que está sucediendo parece que continúa en su mismo sentido. No hay grandes cambios y bueno, pues las bolsas también pues no parecen reaccionar demasiado a lo que está pasando. Vamos a empezar, por ejemplo, por el IBEX, que es un ejemplo muy bueno de prejuicios que puedes tener en tu cabeza. Yo soy el primero. O sea, yo no me creo un IBEX a 15.000, pero igual soy yo el que está equivocado. Para mí un IBEX a 15.000 representaría una economía que está funcionando bastante bien. Estamos a punto de llegar casi a los máximos históricos que hemos tenido en nuestro índice. Entonces me parece que eso debería estar reflejado de una forma muy clara, muy manifiesta, sin ningún disimulo en la mayoría de la población. Pero no es así. O no es por lo menos lo que yo veo, o no es por lo menos lo que yo tengo cerca, o lo que yo tengo alrededor. Yo no veo una reacción del IBEX, por ejemplo, de lo que está mostrando el IBEX en la sociedad en general. No veo sueldos cómodos, no veo gente que tiene capacidad de realizar proyectos, no veo un estímulo, incluso a lo mejor injustificado, pero sí propio de las posibilidades reales. No es lo que yo me encuentro. También es cierto que doy un paseo por las tardes y todo está lleno. Es decir, quizás a lo mejor la gente en vez de salir todas las semanas sale solo una noche y como hay tanta gente se llenan los sitios. Pero yo tengo ahí una serie de prejuicios que reconozco, que no creo que la economía española esté funcionando bien. Y sin embargo, ahí tenéis el IBEX donde está, que si lo tomamos como referencia, que no es suficiente, evidentemente, porque tiene que haber otras muchas variables que lo muestren, pero en lo que se refiere al IBEX, pues estamos fenomenal. Es cierto también desmontarlo bastante fácil, porque ya sabéis que el IBEX es un índice ponderado y que de los 35 hay 5 que son los más potentes. Y bueno, pues si tú le echas un vistazo a los 3 o 4 más potentes, que son Santander, BBVA, Inditex, que aunque esté por debajo de la media, pero sigue estando muy, muy, muy arriba, ha tenido un desarrollo extraordinario en los últimos 2 años, pues Iberdrola. Entonces, con que estos más o menos aguanten el tipo, pues conseguimos que el IBEX esté en los niveles en los que está ahora. Yo es por ahí que creo que no se refleja. Pero, y siendo consecuente con un sistema, es posible que mi percepción de la realidad sea la correcta, es decir, que no estamos tan bien, pero que el IBEX vaya por su lado, que es lo que está haciendo. Y ahí es donde yo quería llegar, y que la realidad no perjudique el precio del IBEX. Y esto veíamos ya y descubrimos que cada uno pues va por su lado, independientemente. Puede pasar también lo contrario. De hecho, cuando decida retroceder, probablemente encontremos un IBEX a 8.500 o a 7.000 y pico, y a lo mejor en ese momento la economía empieza a repuntar, los datos macroeconómicos empiezan a ser mucho mejores, y el IBEX, por lo que sea, decide deambular o dramatizar por los 6.500. Cosas que pasan, y un ejemplo de que no hay que dejarse llevar por los sentimientos. A mí, cualquier posición abierta en el IBEX me pide cerrar inmediatamente porque creo que esto se va a ir enseguida hacia abajo, pero no es así. No es así. Vamos con el Eurostox, que sí que tenemos una posición abierta aquí. Tenemos una posición abierta larga, al alza. Está en positivo. Ya hemos dibujado esta resistencia aquí en diagonal. La media de 70 está haciendo el soporte por su lado también en diagonal. Y bueno, pues estamos dibujando un triángulo, que es una de las figuras más sencillas y para mí más efectivas
porque es muy fácil de encontrar si dibujas bien los soportes y las resistencias. Ya sabéis que yo no soy muy pro análisis, no estoy muy a favor de análisis técnico puro y duro en el sentido de las figuras. Puedes encontrarte muchísimos libros, se pueden hacer cursos de 6 meses, de un año, solamente analizando las figuras y los dibujos que pueden aparecer en el gráfico. Yo creo que si colocas bien un soporte y una resistencia, es lo mejor que puedes hacer. Porque al final todas las figuras vienen de ahí, del saber colocar, de la maestría en detectar los soportes y las resistencias. En este caso no estamos buscando un triángulo. El ojo educado yo creo que lo encuentra muy fácil, pero si tú dibujas una resistencia siguiendo, dejándote llevar por los puntos que tienes de referencia y la media hace su trabajo, pues al final te encuentras un triángulo. No lo estás buscando, pero lo has detectado. Y además, insisto, es una de las figuras que creo que funcionan mejor porque sí que se va a ir moviendo por aquí, dentro de este triángulo, va a ir cogiendo tensión como un muelle y cuando rompa hacia arriba, no es descabellado suponer que se vaya a la resistencia de 5600 o si lo rompe hacia abajo, que además es un soporte horizontal que ya hemos detectado aquí también, no es descabellado suponer tampoco que se va a ir para la parte baja del soporte, probablemente a 4600. Entonces ahí estamos, esperando a ver qué es lo que ocurre. Como estamos por encima de la media de 70, nuestra predisposición es alcista, por eso nuestra posición es alcista, pero estamos esperando que puede suceder cualquiera de las dos cosas. Si pierde soporte y además pierde ese triángulo, cerraremos posición y abriremos corto. Si consigue romper la resistencia, probablemente se vaya a 5600 y a partir de ahí, si consigue romperlo, pues a soñar, no hay límites. Este análisis serviría para cualquier triángulo que nos vayamos a encontrar, que creo que va a ser alguno más. Vamos con Alemania, con el DAX, está justo en resistencia, 24.500 más o menos. Y bueno, pues la apertura de hoy parece que vuelve a intentar insistir. Normalmente esto es un muro que se va debilitando con los empujones, con las muestras de fuerza. Si consigue romperla, desde luego, pues es una resistencia que se convertirá en soporte. Será muchísimo más difícil perderla, pero bueno, todavía tiene que romperla. Le está costando. El RSI no parece que muestre muchísima fortaleza, no sé si ya está claudicando. Y bueno, mientras retroceda todo lo que necesite el RSI sin perjudicar mucho el precio, pues parece que puede ser una buena señal. Si se mantiene pegado aquí, golpeando la resistencia y el RSI poquito a poco va bajando, tenemos una oportunidad de que en un momento dado un empujón hacia arriba también por parte del RSI que confirme también otro golpe aquí en la resistencia, pues pueda favorecer más la ruptura. Y si no, pues bueno, lo que hará es a lo mejor es ir desinflándose poco a poco, el precio no irá perjudicándose muchísimo porque la media tampoco está tan lejos y con que haga un movimiento lateral aquí acabará al final encontrándose con otro triángulo, en este caso el que forma la media en diagonal por abajo y el que forma la resistencia en horizontal aquí arriba y tendremos pues esa figura donde vamos a intentar detectar qué es lo que puede pasar. Una ruptura hacia arriba, confirmando pues un poco la tendencia que estamos por encima de la media o perdiendo por fin este soporte que será la media y abocándonos a una predisposición bajista descomunal. Vamos con el S&P 500, cambiamos de tercio, cambiamos de mercados, que es totalmente diferente. El análisis es el mismo, pero vemos que los movimientos son muy diferentes. En este caso, venimos de un análisis del DAX 30, que es justo lo que ocurre aquí en el S&P 500, es una resistencia en horizontal, una media de 70 que viene en diagonal, pero en este caso lo ha roto. Señal, confirmación, podríamos haber abierto posición aquí en el S&P 500, nosotros la habíamos abierto aquí abajo, con lo cual reafirma nuestra predisposición alcista que ya detectamos y además consolidamos y confirmamos y apoyamos cuando estaba aquí cerca de la media y bueno, pues ahora esta ruptura de resistencia nos da alas a que bueno, pues que podamos cerrar esta posición en positivo. Aún así ya veríamos, teníamos la opción de cerrarla evidentemente por la media, que es nuestra señal natural, pero también podemos, si lo creemos oportuno, cerrar cuando pierda este soporte. Ya veremos. Yo siempre digo que depende, cuando nos encontremos en la situación, decidiremos. Por ahora, pues parece que va a aguantar este soporte. Tiene que romperlo todavía y ya veremos. Evidentemente mantenemos posición. Vamos con el Dow Jones 30. Es casi el análisis que hemos hecho en el DAX. Una resistencia importante,
un RSI que no está mostrando muchísima fuerza y un soporte marcado por la línea de media de 70 que va a hacer su trabajo aquí. Y el análisis casi es el mismo, más o menos ya veremos si hace aquí un movimiento triangular o cede de una forma precipitada y rápida en cualquiera de las dos opciones que tenemos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Vamos con el Nasdaq. Ha hecho lo mismo que el SP500, rompió resistencia y ahí está por encima, marcando máximos y disfrutando de una comodidad extraordinaria. El euro dólar está a 1,16. Bueno, pues las posiciones que compremos en Estados Unidos tenemos que ir con un poquito de cuidado, aunque la predisposición es favorable. Pero bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta. Cualquier retroceso a partir de 1,16, viniéndose a la media, haría que las posiciones americanas, aunque estuviesen funcionando, pues se dejasen más o menos un 5%. Aquí vuelve otra vez los prejuicios que tenga cada uno. Yo personalmente hemos visto el eurodólar muchísimo más arriba, y la predisposición aquí es alcista para el eurodólar. Pero si está en un movimiento lateral, el RSI parece un poquito cansado. No es que... Si yo pudiera, abriría en Europa. Y también miraría un poco mi cartera. Si está en un 50-50, no me importaría abrir en Estados Unidos. Pero si hay una carencia, que no la hay, porque casi todos los mercados que han funcionado han sido principalmente americanos, es de suponer que casi toda la presencia que tengas en tu cartera va a ser en dólares y la has comprado un poco más abajo. Entonces probablemente estés disfrutando de la subida de las acciones más de un poquito de la subida del eurodólar. Entonces, si ya tienes esas posiciones consolidadas y tienes otro paquete para comprar, probablemente yo ahora, y insisto, basándome en prejuicios, no en los gráficos como tal, me decantaría un poquito más por Europa. El oro sigue su recorrido ahí arriba, ha hecho resistencia en 3.500, maravilloso, ya veremos cuándo decide bajar. Petróleo, ahí está, 63. Bitcoin, 121.000, máximos otra vez. No hay miedo en absoluto, solo esperar a cuando baje, y cuando baje, pues salirse. Los que habéis entrado aquí en resistencia, cerrar por resistencia; los que habéis entrado por media, cerrar por media, y solo tenéis que esperar una nueva señal y a disfrutar de cómo los medios de comunicación se ceban en cuanto pierda los 100.000 para el apocalipsis que van a marcar los medios de comunicación, que como sabéis siempre es absolutamente innecesario. Ethereum 4.200, fenomenal, porque ha conseguido romper resistencia. Le había costado en un tiempo a esta parte, así que bueno, pues este salto aquí hacia arriba augura una buena sensación, y por qué no aspirar casi a los 5.000. Ya veremos si es cosa de un día, un exabrupto, y ahora, pues por lo que sea, decide volver a retroceder, ponerse por debajo otra vez de los 4.000 y volver a iniciar una peregrinación por aquí abajo en un movimiento lateral complejo, complicado y largo, sobre todo tedioso y cansado para los propietarios de Ethereum, pero no cabe duda de que esto es optimista, y el intento de tirar aquí hacia arriba, hacia los 100.000, hasta los 5.000, 100.000. Ya me gustaría a mí que el Ethereum estuviese a 100.000. Sería como haber disfrutado de comprar un Bitcoin a 10.000. Entonces, vamos a ver si podemos aspirar, los orgullosos propietarios de Ethereum, a llegar a 5.000. Y bueno, vamos ya también con la cartera, algo un poco más rápido. Inditex, posición corta, la abrimos aquí, mantenemos posición, parece que la media intenta tirar para abajo, pero bueno, con un IBEX, con un valor que pondera tanto en el IBEX y con un IBEX casi en máximos, ya es un milagro que Inditex aguante esta posición corta por debajo de la media. No podemos quejarnos. Así que bueno, vamos a ver si continúa pudiendo mantener esta rareza que nos encontramos. Un índice español subiendo, principales valores que lo ponderan subiendo, pero aún así dentro de eso una circunstancia peculiar, que es Inditex con este corto, que tampoco es un drama, tampoco es un drama. Tened en cuenta que viene de 20 y está en 55 y ahora está en 40 y ahora está en 43.
O sea, tampoco es un dramón de bajada. Lo que pasa es que, claro, tenemos la media puesta y enseguida vemos que aquí la predisposición es bajista. Pero si quitásemos la media, para la mayoría de los inversores que abrieron posición en 2022, por ejemplo, y principios, o incluso 2023, muy entrado 2023, todavía están en beneficios. Esta empresa noruega que abrí porque tenía un corto de libro, bueno, pues bien, sigue haciendo su trabajo discretamente, como lo haría un noruego, supongo, y parece que no planta mucha cara y ya veremos, a ver si conseguimos que el RSI que está aquí abajo no tire mucho para arriba, se quede por aquí y poco a poco vayamos perdiendo soportes y nos vengamos a un cómodo, por ejemplo, 212, que sería fenomenal y que pondría esta posición en más de un 1.500 dólares favorable. Bueno, vamos con Ferrari, que, bueno, aquí la broma, el símil sería fácil, porque claro, con estas velas es como recorrer curvas a toda velocidad. Fijaos aquí la cantidad de flechas que tenemos porque lo hemos respetado constantemente y hemos abierto posición siempre que nos lo ha dado. Largos, cortos, largos, cortos. Venimos de una posición larga maravillosa que nos ha hecho disfrutar durante todo el año 2023 y todo el año 2024 y ahora en 2025, pues por el motivo que sea, tenemos que pagar la penitencia de haber tenido una operación extraordinaria aquí, pues que partimos más o menos de los 215 y que conseguimos vender sobre los 330 o así. Entonces ahora, insisto, tenemos que pagar un poco penitencia por lo que hemos logrado. Nosotros vamos a respetarlo por ahora. Por ahora digo, respetarlo siempre, pero mientras hagamos un seguimiento. Si vuelve a hacer alguna de estas más, yo pues perderé la fe en ella y no tengo ningún problema en sacarla de nuestros valores en seguimiento y meter otra. Pero bueno, no sé por qué confío en que el mercado europeo en general confirme lo normal que es las circunstancias tan complejas que están viviendo Europa como tal. No digo la decadencia en sí en la que hemos entrado, que es evidente y manifiesta, pero que se refleja un poco más en los índices. No porque yo quiera que baje todo, que siempre quiero que baje todo, pero creo que la realidad actual de Europa y su declive, decadencia y ausencia de protagonismo a nivel internacional no merece tener unas posiciones de índices muy holgados. No digo tampoco machacados, pero sí por lo menos en alerta de que las decisiones que se están tomando no reaccionan, no logran o no coinciden con los resultados esperados. Pero claro, si tus políticas y tus ideas y tus formas de actuar son de una forma y los mercados lo respaldan, o parece que los mercados lo respaldan, pues es normal perder un poco, o bueno, perder no, verse un poco empujado por ese impacto y decir, oye, pues parece que lo estoy haciendo bien, no os quejéis tanto porque aquí la cosa está funcionando. Para los que son como yo, que intentamos ver un poco más allá y que somos bastante catastrofistas, no es así. Así que bueno, estamos viviendo casi una distopía. Ya veremos qué es lo que pasa y al final, bueno, pues el mercado dará y quitará razones. Vamos con Meta, largo, ruptura de resistencia, fantástica la posición abierta del libro aquí y ahora tenemos ruptura de resistencia. Entonces ya tenemos otra señal para salirnos. Si pierde esta resistencia podemos tener una excusa perfecta para cerrar esta posición con unos $2.000 de beneficio o, depende un poco de cómo veamos cómo va el tema, pues podemos esperar a que la media confirme aquí y nos proteja. Ya veremos, ya veremos. Tesla, bien, por lo menos está por encima de la media. Es que Tesla es ese amigo con el que sales que no sabes lo que va a pasar. Depende de cómo tenga el día o la noche. Entonces, bueno, por lo menos ahora está funcionando más o menos bien. Yo creo que si se fuese una resistencia importante bien aquí sería fenomenal, evidentemente. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Por ahora no lo vamos a tocar mucho y vamos a esperar. Apple, estoy buscando posiciones y formas que tenemos que hacer. Apple, evidentemente, vamos a tener que cerrar esta tarde.
Si abre por encima de la media, que parece que es lo más probable, y bueno, pues al final parece que va a dar señal y confirmación hacia arriba, ¿no? Esta era el Inditex del mercado americano, ¿eh? Unos mercados americanos disparados, pero una acción importante, que pondera importante, por debajo de la media. Y de hecho, tan por debajo de la media que nosotros teníamos una posición corta abierta. Y nos vamos a dejar hoy, depende de dónde abra, más de $1.000 en esta posición. Así que bueno, esta tarde a las 3:30 estaré pendiente para cerrar el corto y abrir el largo. Google confirma el largo. DJ Trump sigue ahí abajo, que nos parece bien. Y Amazon, pues bueno, confirma ese largo. Incluso ya veremos cuando abra si aspira a romper incluso la resistencia de 232 en el cortísimo plazo. Todo tranquilo, creo que es un 3% lo que estamos arriba, un 2,9%, una posición más o menos cómoda. Hemos hecho caso al mercado, creo que de las 12 tenemos 7 o 8 posiciones largas y 4 o 5 cortos. Estamos mucho más del lado largo que del corto y como los índices están subiendo, pues evidentemente eso se refleja un poco en nuestro resultado. Las posiciones cortas que tenemos, principalmente la de Apple, es la que nos está haciendo daño, pues nos está quitando $1.000 que podíamos tener aquí, pues teniendo un 4% al alza, pero bueno, por ahora más o menos se decanta el sentido largo y al alza. Y vamos a respetarlo y a ver qué es lo que pasa. Y poco más, poco más. Muchísimas gracias por escucharme. Cualquier duda, bueno, ya sabes que esto no es más que mi opinión. Por favor, contrástala, cotéjala, compárala con otros vídeos, con otros blogs, con otros comentarios. Con todo eso te generas tu propia opinión. Es muy importante porque es la que más se va a acercar a tu perfil y a partir de ahí eliges el producto adecuado. Un producto que se adapte perfectamente a tu perfil. ¿Qué es esto hablando rápido y fácil? Que comprendas, que lo entiendas, que no sea nada sofisticado, que tengas que confiar en un tercero para entender la operación. Y una vez que tienes claro el perfil y el producto, eliges un sistema sencillo, matemático, técnico, que te diga aquí compras, aquí vendes. Y lo cumples a rajatabla durante 3 meses. Si es 6 meses, mejor. Y sacas tus propias conclusiones. Perfil, producto, sistema. Perfil, producto, sistema. Si esas 3 cosas no están perfectamente alineadas, ya sabes que en esto de la bolsa no tienes ninguna vela, ningunidad, ninguna oportunidad. Ahora sí, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia, como siempre será muy bien recibida a través de todas las opciones que tienes en el universo para ponerte en contacto conmigo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, te deseo que pases una excelente jornada.